Muy buenas tardes, mis respetables hermanos y hermanas, los amigos y amigas que nos acompañan en mi programa a través del Alumbrador Cristiano. Te daré lo mejor. A Dios siempre le doy las gracias por permitirme esta oportunidad de estar con ustedes y también a todos ustedes que sintonizan este programa de los días miércoles. Te daré lo mejor a las 5 de la tarde. Por supuesto estoy hablando 5 de la tarde, hora de El Salvador y hora de Centroamérica. Vamos a ponernos en oración para que el Señor siempre me dirija en lo que le voy a presentar. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque una vez más me permites dirigirme a la hermandad y a todos aquellos que andan en busca de la verdad, de tal manera que es el mensaje tuyo que tú me permites realizar y expresar, y te pido, Señor, que seas con la sencillez y la claridad de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias por ello, Padre eterno. Permite pues que mientras tú me des las facultades para hacerlo, siempre lo haga con el fin de honrarte y glorificarte más, y con el fin de contribuir a la hermandad, a su crecimiento espiritual. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema que voy a continuar hoy esta tarde es: obtenemos la salvación por gracia. Les dije en el miércoles recién pasado que lo iba a dividir en dos partes. Hoy voy a presentar la parte 2. Es acerca de obtenemos la salvación por gracia, que está basada en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. De manera pues que voy a continuar hablando acerca de la gracia, y yo les anticipo que lo que va a escuchar acerca de la gracia es precisamente de acuerdo a la sana doctrina. Muchas personas confunden lo que es la salvación por gracia, y debido a ello pues hay tantas falsas enseñanzas en relación a este tema doctrinal. Voy a continuar refiriéndome en este análisis de Efesios 2, 1 al 10, de que la gracia de Dios es abundante. Es decir, que esta es la segunda cualidad esencial de la gracia, la cual es su abundancia. En Efesios 1, 7 y 8, el apóstol Pablo escribió que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. En Efesios 2:4 leemos que Dios es rico en misericordia, y los versículos 6 y 7 hablan de sus abundantes riquezas. ¿Por qué es que es importante este hecho para entender la gracia? Porque quiere decir que independientemente de la gravedad o naturaleza de nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonar y puede hacerlo. Hasta este momento, precisamente, usted, si no lo analice de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, usted podrá confundirse de que no se requiere más que gracia y gracia y gracia y punto, y usted no hacer nada, pero no es así. La gracia no es únicamente para personas buenas, que de vez en cuando se equivocan.
es para pecadores, o sea, para todos los pecadores. En 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, él estaba diciendo el peor, pues. Previamente había descrito la manera como antes había blasfemado, perseguido e insultado a Cristo y a la iglesia, y sin embargo dijo que la gracia de nuestro Señor fue más abundante para él. 1 Timoteo 1:14. Entonces, ¿por qué? Porque Dios escogió al apóstol Pablo como objeto de su gracia. Entonces, el apóstol Pablo dio la siguiente explicación. Noten lo que él expresó en 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Dios salvó al apóstol Pablo para que nadie pudiera decir, no tengo esperanzas de salvación, porque usted podrá ver al peor pecador empedernido y usted dice, para ese pecador no hay perdón, para ese pecador no hay salvación, pero no es así siempre y cuando precisamente el pecador se sujete, o sea, obedezca los preceptos de Dios. El poder que Dios tiene para perdonar siempre sobrepasará la cantidad de pecados que cometamos. Cuando el hijo pródigo regresó a su padre, no fue necesario que diera ninguna explicación. Que era pecador era un hecho ya demasiado establecido. Lo que importaba no fue lo que él había hecho, sino que había regresado a casa arrepentido. Eso es lo que el Señor le tomó en cuenta. La gracia es gratis, además de abundante. Por eso es que al mensaje cristiano se le llama evangelio, o sea, son buenas nuevas. Entonces, hemos visto ahorita que la gracia de Dios es abundante, pero sigamos analizando de acuerdo a Efesios 2, 1 al 10. Dice que es por medio de la fe. La gracia es gratis y abundante, pero no barata. Hay que entender esto. Por medio del mensaje del Evangelio se ofrece la gracia a todo el mundo. Sin embargo, tiene que ser recibida. Yo no le puedo ofrecer la gracia a alguien en la calle cuando no le interesa para nada. Yo no le puedo ofrecer la gracia de nuestro Señor a personas que no tienen ningún interés en los preceptos de Dios y además hasta blasfeman de la voluntad de Dios. Entonces, aceptar lo que Dios ofrece por medio de su Hijo es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe. Una vez más, la historia del hijo pródigo es una buena ilustración, es una excelente ilustración al respecto de este tema de la gracia. Este fue recibido por su padre antes de que decidiera regresar a su casa. O sea, esto es gracia. No obstante, mientras estuviera rehusando regresar a casa, seguía muerto. En un sentido muy real, el cristiano es
sencillamente un hijo pródigo que ha regresado al Padre y recibido su gracia y que a cambio le sirve amorosa y gozosamente. Si bien el apóstol Pablo resaltó que las obras no son la causa de nuestra salvación, también subrayó que es un fruto de la misma, diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Andar en buenas obras quiere decir que se convierten en nuestro estilo de vida habitual. Esa es la realidad. El cristiano anda, hace buenas obras porque es su estilo de vida habitual. Es imprescindible que no pasemos de vista varios aspectos en cuanto a la fe. Uno de ellos es la confianza. Creer en Jesús es aceptar su identidad como Hijo de Dios y Salvador nuestro. Sin embargo, también incluye confiar en que su sangre tiene poder para limpiarnos y darnos vida, tal como dicen las Escrituras. Creer es ponernos en sus manos, confiando en que las promesas de Dios serán cumplidas por nosotros y en nosotros. Tener fe también quiere decir reconocer que nosotros necesitamos lo que ofrece Cristo. Creer en el Evangelio es creer que nosotros, todos nosotros, tenemos necesidad de aquello por lo que Cristo murió para conseguirnos. Si realmente nosotros tenemos fe, obedeceremos los mandamientos de Dios y es así como la gracia va a ser efectiva en nosotros. Del mismo modo que el hijo pródigo tuvo que dejar la pocilga y regresar a la casa de su padre, estamos llamados a abandonar nuestros caminos de pecado y comenzar a vivir como hijos obedientes de Dios. Los oyentes del apóstol Pedro en el día de Pentecostés preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. La respuesta del apóstol Pedro se dio en forma de un mandamiento y también una promesa, pues dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Una vida con Cristo comienza con la obediencia y el cristiano se mantiene viviendo obediente y fielmente hasta la muerte. A continuación vamos a leer al menos 3 citas. Unas son un poco largas, pero son importantes que las entendamos de acuerdo al tema de la gracia que les estoy presentando. Vámonos a Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el... tengo que mencionar que ahora voy a leer de Mateo capítulo 7, versos 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 21 al 27. Y por último, de esta serie que estoy presentando de citas bíblicas, vámonos a Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Algunas de las nociones populares acerca de la fe son, de hecho, distorsiones grotescas de la misma. La fe no es sencillamente una opinión acerca de Dios. Yo opino acerca de Dios y con eso creo que ya estoy haciendo lo correcto. Como cuando alguien dice que cree en Dios vagamente y por ello alega tener fe. Hoy en esta semana, que el grupo religioso católico le llama la Semana Santa, todos alegan precisamente esa situación de creer en Dios, pero ya el sábado se van a las playas y celebran con bacanales, en fin, es algo realmente inaudito en cuanto a esa fe que las personas pregonan. Esa creencia falsa en Dios es algo que a nosotros, los hijos de Dios que pregonamos la palabra y que la hemos estudiado por décadas, por muchos años, realmente puede, en cuanto a esa situación de las personas, de cómo quieren tomar esa creencia en Dios. Santiago reprendió a algunos de sus oyentes que tenían una fe así, diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego añadió, también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Ningún demonio ha sido salvo por tener una fe así. Fe no es algo que estrictamente sea interno en el corazón. La fe debe comenzar en nuestros corazones. Sin embargo, está incompleta hasta que afecte lo que hacemos todos los días. Hebreos 11 dice, por la fe Abel ofreció, por la fe Noé preparó, por la fe Abraham obedeció, por la fe Abraham ofreció. Noten qué hermosos todos esos ejemplos. Tener fe no es sencillamente creer en algo, es actuar sobre la base de lo que creemos es verdad. Además,
La fe no es sencillamente creer las doctrinas correctas contenidas en las Escrituras. Incluye ciertamente esa creencia, lo que Pablo llamó la fe en Primera y Segunda Timoteo. Sin embargo, va más allá de los que se cree para llevar una vida fiel y obediente. Yo hago un llamado a mis hermanos, a mis hermanas de la Iglesia de Cristo. Esta semana, conocida como Semana Santa, entre comillas, hermanos, no la celebren como la hace esa agrupación mayoritaria a nivel mundial o como la hacen los evangélicos también. No caigan en esa actitud. ¿Por qué? Porque para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia del Señor, todas las semanas son santas, todos los días son santas. Tenemos el día domingo, que es el día del Señor, donde hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se unen a ese mundo religioso que anualmente hacen esas celebraciones dizque en memoria de Cristo Jesús, y es la peor ofensa que le pueden hacer a Cristo Jesús, porque vuelvo a repetir, váyanse este sábado, u observen, mejor dicho, no les estoy mandando a que vayan, pero usted lo sabe perfectamente, celebrar la resurrección de Cristo en una forma de bacanales, en una forma de el licor, no, eso no tiene sentido. Hermanos, realmente nosotros entendamos que la santidad es una santidad permanente en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Sigo. Sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, escribió el apóstol Pablo en este verso 8 del capítulo 2. En esta gran verdad, la que hace posible la salvación para nosotros. O sea, es esta gran verdad, pues, la que hace posible la salvación para nosotros. De no haber sido por esta verdad, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación. ¿A quiénes estaba hablándoles el apóstol Pablo cuando dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe? Tenemos que tener en mente que no estaba dirigiéndose a la humanidad en general. Estaba hablando a los que ya eran creyentes en Cristo Jesús. Efesios va dirigido a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Efesios 1:1. En Efesios 1:15 el apóstol Pablo dijo lo siguiente, que haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En Efesios 2:1-5 especificó quiénes eran las personas a las que se dirigió al decir sois salvos, es decir, creyentes que una vez estuvieron muertos, pero que habían sido revividos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Las buenas nuevas eran que el apóstol Pablo estaba hablándole potencialmente a toda la humanidad, independientemente de la severidad o naturaleza de nuestros pecados. La gracia está disponible para los que están dispuestos a recibirla por fe. Dios ha adquirido un costoso regalo y anhela que cada uno de nosotros lo reciba. ¿Cómo podemos rechazar tal ofrecimiento? Ahí está disponible la gracia de nuestro Dios para todo aquel que la quiera recibir. Por supuesto, haciendo su voluntad, obedeciéndola, en otras palabras. Voy a ver si el tiempo me lo permite, dos estudios complementarios
en relación a este tema de la gracia. El primer estudio se refiere a que la pregunta es, ¿por fe o por obras? ¿Estaban en desacuerdo Santiago y el apóstol Pablo? Bueno, estudiemos. En varios pasajes de sus cartas, Efesios 2, por ejemplo, que lo hemos ya estudiado en los versos 1 al 10, el apóstol Pablo fue enfático al aseverar que la salvación viene por medio de la gracia, no por obras. Vamos a ver varias citas, por ejemplo, vámonos a Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vámonos ahora a Gálatas, capítulo 2, versos 15 al 21. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En Santiago capítulo 2 leemos las siguientes palabras. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 24. Luego el verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algunos han llegado a la conclusión de que Santiago y el apóstol Pablo ofrecieron enseñanzas bastante diferentes acerca del tema, que Santiago enseñó que la salvación viene como resultado de las obras, mientras que el apóstol Pablo dijo que la salvación se da como resultado de la fe solamente. De hecho, el apóstol Pablo y Santiago estaban analizando dos temas diferentes. El apóstol Pablo estaba tratando la interrogante en cuanto a si era necesario o no guardar las obras de la ley judía, además de la fe en Cristo Jesús, para que fuéramos salvos. Santiago estaba analizando cuál es la clase de fe que salva. Afirmó que solamente una fe activa, es decir, la que incluye obras de fe, puede salvar. De lo contrario, la fe es muerta. Es claro que el punto de vista de Santiago en cuanto a la naturaleza de una fe salvadora no era diferente a la del apóstol Pablo. Una vez que le prestamos la debida atención al énfasis que el apóstol Pablo pone en la obediencia como aspecto necesario de la fe. Leamos en Romanos capítulo 2, versos 6 al 11, donde el apóstol Pablo escribió, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Muchas personas en los días del apóstol Pablo, como muchas ahora, no comprendieron su enseñanza acerca de la salvación mediante la gracia y la fe, creyendo que estaba alegando que las personas no necesitaban hacer absolutamente nada para ser salvas. Error garrafal. Algunos han aplicado incorrectamente su enseñanza acerca de la fe para sugerir que podemos ser salvos mediante el tipo de fe muerta que describió Santiago, y que nuestros pecados llevan a Dios a ser aún más misericordioso. No es así. No fue lo que quiso dar a entender el apóstol Pablo del todo, tal como lo dejó claro en Romanos. Vamos a leer Romanos 2, 5 al 8 de la siguiente manera. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pasémonos a Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Santiago estaba posiblemente respondiendo a las distorsiones de las enseñanzas del apóstol Pablo cuando resaltó la necesidad de hacer obras como parte de la fe. Es decir, que sea que fuere el caso o no, ambos autores creían claramente que la fe es una respuesta activa para con Dios, no meramente una anuencia intelectual ni una confianza interna. Tenemos que llegar a comprender claramente lo que el apóstol Pablo nos enseñó y lo que Santiago también nos enseñó. Aclaro, Santiago no es un apóstol, Santiago es el hermano del Señor. Digo esto porque he oído a predicadores que ponen a Santiago como apóstol y no es así, y valga la corrección a tiempo. Bueno, ¿cuál es el punto número 2 que les digo a ustedes que es necesario aclarar? El pecado como un poder. Vamos a analizar este punto. En Primera de Juan, capítulo 3, 4, dice, recuerden, estamos analizando el pecado como un poder. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La anterior es una definición muy esencial del pecado, una que todos necesitamos tomar en serio. Es decir, que el pecado es ir en contra de lo que ha dicho Dios. Eso es bien claro. El pecado es ir en contra de lo que ha dicho Dios. La persona roba
Dios dice que no robarás. La persona adultera, Dios dice que no adulterarás. Por eso es claro, pues, que el pecado es ir en contra de lo que ha dicho Dios. Hay otro aspecto del pecado que el apóstol Juan no mencionó, sin embargo, el apóstol Pablo se refirió a ellos en Romanos 7. El pecado consiste en un poder que vive en cada persona. El apóstol Pablo por poco personificó el pecado cuando hizo declaraciones como estas, Romanos 7:8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Romanos 7:11, un poco más abajo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vámonos ahora a Romanos capítulo 7. Esta cita es un poco extensa, pero es muy aclarativa en relación a esta situación del pecado como un poder. Romanos 7, 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 15 al 20. El pecado ejerce una poderosa atracción sobre cada uno de nosotros, lo cual nos empuja a ir en contra de Dios y de su voluntad. Por eso el apóstol Pablo a menudo se refirió a esta atracción como la carne. Mire lo que tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta situación que estamos viendo aquí de que el pecado ejerce una poderosa atracción sobre cada uno de nosotros, la cual nos empuja a ir en contra de Dios y su voluntad, y lo que estoy diciendo de que el apóstol Pablo a menudo se refirió a esta atracción como la carne, todo esto va más allá que simplemente quebrantar reglas. Es rechazar el derecho que Dios tiene sobre nuestras vidas y, en lugar de ello, seguir nuestros propios deseos. Tenemos que entender esta dimensión del pecado para que la misma manera
o que de esta misma manera entendamos el remedio al pecado. Debido a que el pecado es un poder, el apóstol Pablo también describió el Evangelio de Cristo como el poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. El mensaje de Cristo no es sencillamente una filosofía, ni un conjunto de hechos, ni una estrategia de autoayuda. Las buenas nuevas del Salvador crucificado y resucitado es lo único que puede vencer al pecado y liberarnos a fin de que vivamos para Dios. En vista de que nuestra inutilidad como prisioneros del pecado, pues el ofrecimiento que hace Dios de un medio de escape tipifica la gracia que el apóstol Pablo analizó y que hemos visto claramente en Efesios 3:8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire lo que dice en Romanos 5:1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano o hermana, yo solo le pido, divulgue estos mensajes, predique estos mensajes. Es la manera como le enseñamos al mundo que anda en busca de la redención de nuestro Señor Jesucristo. En sus manos está, en manos de la Iglesia de Cristo está, que no dejemos de predicar la sana doctrina que da la salvación al mundo. Gracias, Padre Eterno, por darme esta oportunidad. Oremos. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque me has permitido presentar otro mensaje que sea para honra y gloria tuya y que sea para la edificación de la hermandad y para la salvación de tantas personas que necesitan de ella. Gracias por tu gracia, Señor. Esa gracia que no cambia, esa gracia que permanece. Gracias, Señor, pues lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.